y otras dos más. Luego viene el proyecto y la bibliografía. Como un número de páginas aproximado de 10, entre 10 y 15. Entonces, tenemos tiempo para hacerlo, pero no podemos dejarlo a última hora. Entonces, estamos entrando a ver el examen. Ese proyecto de investigación debe de versar sobre todo, de todo lo que hemos hecho, enfermedades neoplásicas, inflamatorias y enfermedades autoinmunes, ¿no? Bueno, vamos a revisar el examen. Ustedes todos están viendo, así que dice, las neoplasias benignas se caracterizan son pleomórficas. No son pleomórficas. Las pleomórficas son las malignas. Dice, no pierden la polaridad de sus núcleos. Esa era una característica que yo les expliqué. Por ejemplo, la célula cilíndrica tiene el núcleo a la base, y ustedes lo saben por citología. La polaridad significa que el núcleo siempre conserva un lugar. En la célula epitelial, por ejemplo, escamosa, está en el centro. Eso se llama polaridad. Y las benignas no pierden su polaridad. En cambio, las malignas se colocan en cualquier lugar. Ejemplo, en una cilíndrica se ponen a la mitad o se ponen al lado del lumen, es decir, en la parte más alta. Eso es pérdida de polaridad y se explicó qué cosa, en qué consistía y también que las benignas no perdían su polaridad. Crecen infiltrando. Las neoplasias benignas no crecen infiltrando. Las infiltrativas son las malignas. Aquellas que se parecen al cangrejo, de ahí su nombre cáncer, ¿no? Que tiene como patitas, que infiltra buscando vasos para metastatizar. En cambio, estas, como son delimitadas, cuando crecen, empujan al resto del tejido que les está albergando, y eso se llama crecimiento expansivo. Por lo tanto, la única correcta es no pierden la polaridad. Vamos a la segunda pregunta. ¿Algún cuestionamiento, alguna aclaración hasta el momento? Hablemos del dermatofibroma. El dermatofibroma, ustedes recuerdan, tiene una localización dérmica. Se coloca en el dermis o avanza un poquito hasta el celular subcutáneo. Y es un tumor que tiene fibroblastos, fibrihistocitos y colágena. Entonces, dice acá la primera pregunta, es un tumor intraepidermal. No está dentro de la epidermis, más bien está dentro del dermis. Entonces, está constituido por fibroblastos, fibrihistocitos y colágena. Esa es la respuesta correcta, porque dice es infiltrante. No, este es un tumor benigno, por lo tanto, no es infiltrante. Entonces, si estamos de acuerdo, pasamos a la tercera pregunta, que habla sobre el hemangioma. Y dice, el más común es el hemangioma capilar, y eso es cierto. En vuestro libro dice, el hemangioma más común es el capilar. Dice, el más común es el arterio venoso. No, el arterio venoso, que es el shunt, es aquel que junta arterias y venas y entonces hace como un ruido y se siente como un tremor, un temblor. Hay un remolino ahí de flujo sanguíneo y vibra. Ese no es el más común. Dice, corresponde a una proliferación de vasos sanguíneos y linfáticos. No tampoco, porque el hemangioma solo es de vasos sanguíneos. En cambio, el linfangioma es de los linfáticos. Por lo tanto, la única correcta es el hemangioma capilar. En la pregunta 4, hasta acá, ¿alguna pregunta?
Veamos entonces el angiolipoma. Acuérdense, y esto lo habíamos visto claramente, el angio es vaso y lipoma tejido adiposo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿está constituida por vasos y músculo liso? Pues no es verdad. Corresponde a una proliferación de tejido adiposo maduro y vasos de paredes delgadas con algunos trombos, y eso es cierto. Ahí, en vuestro libro, en Neil Robbins, está definido de esta manera el angiolipoma. ¿Se localiza preferentemente en cabeza y cuello? No, no es cierto. Los angiolipomas que menos, es decir, la localización menos frecuente es cabeza y cuello. Listo, entonces ya sabemos que la correcta es esa proliferación de tejido adiposo maduro y vasos de paredes delgadas con algunos trombos. La última pregunta. ¿Hasta acá alguna duda? El fibroadenoma de mama, entonces. Dice, es frecuente en mujeres perimenopáusicas. Ya habíamos dicho que el fibroadenoma de mama, que es la proliferación de epitelio y estroma fibroso, epitelio ductal y estroma fibroso, era muy frecuente en las primeras décadas de la vida. Las jovencitas, las teenagers, la primera y segunda década de la vida, no son delimitados, dice, más bien sí son delimitados, y eso lo vimos en el Word que les presento siempre, en el que se ve que está bien delimitado, no encapsulado propiamente, pero muy delimitado. Entonces, la correcta es esta, la B. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces cerramos esto, la evaluación. Si hay alguna duda, háganmela saber ahora, por favor. Cerramos para ver nuestra práctica de hoy día, entonces. ¿Aló? ¿Estamos escuchándonos? Sí, doctora. Ok, entonces puedo cargar ¿Por qué no puedo cargar esto? Bueno, me está dando como que no. Stop. No entiendo por qué. Por favor, Carita, ¿por qué no puedo cargar? Acá debería de salir la posibilidad de cargar. Dice Stop Sharing Options. O tal vez ya lo tengo cargado. Tal vez está cargado ya. Entonces todo lo que tengo que hacer es entrar al Blackboard, que lo acabo de cerrar. Ya, gracias, querida. No sé qué es lo que pasa acá. No quiero esto. Acá. Universidad Pública Santa María. Universidad Pública Santa María virtual. Claro. Oh, no, examen no.
Patología 11. Entonces, hoy día nos corresponde la práctica de neoplasias malignas. Bueno, y vamos a recordar algunas características de las neoplasias malignas que ya se mencionó en la práctica de neoplasias benignas. Las neoplasias malignas son el resultado de alteraciones genéticas, mutaciones genéticas, y no de una, sino de múltiples, que se dan lugar en cualquier etapa de la vida, predominantemente en la etapa adultez, y que se desarrollan en forma de tumores. Estos tumores terminan en oma cuando hacen un bulto y emia cuando está en la sangre. Ejemplo, la leucemia. La leucemia es una neoplasia maligna de los linfocitos y de los leucocitos. Entonces, hay leucemias linfáticas y leucemias mieloides y leucemias linfáticas. Muy bien. Las mieloides son las que dependen de los leucocitos y también hay eritroleucemias que dependen de los eritrocitos. Ahora, los tumores sólidos, toditos terminan en oma y cuando es de epitelio se dice carcinoma. El adenocarcinoma depende de las glándulas y el carcinoma de células escamosas depende del epitelio escamoso, el que cubre la piel, el que está en el esófago, en el ano. Ahora, las neoplasias mesenquimales terminan en sarcoma, oma. Ejemplo, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, hemangiosarcoma. Ahora, el melanoma, por ejemplo, es una neoplasia propia de células néricas. La contraparte benigna del melanoma es un melanocito o lunar. Existen múltiples tipos de lunares y existen múltiples tipos de melanomas también. Entonces, las características de la malignidad, como se mencionó en la clase anterior, las vamos a recordar con Jennifer Yanina. ¿Nos quieres decir alguna característica de las neoplasias benignas? ¿Es delimitada? ¿Tiene cápsula? ¿No tiene cápsula? Sí, por favor. En cuanto a su diferenciación, o sea, tiene una diferenciación mala. Puede presentar anaplasia y su estructura no es típica, no es atípica al tejido que lo origina o de donde se origina. Muy bien. Sí, Sigue. Sigue nomás. Ya, doctora. Bueno, solo quería mencionar también que su velocidad de crecimiento es errática, o sea, puede ser lenta o también puede ser rápida. Generalmente es rápida. Y acuérdate que las mitosis no son las normales, ¿no? No se replica como la célula normal en dos, ¿no? Normalmente la célula somática se duplica, ¿no? La germinal tiene la meiosis es diferente, pero las mitosis que tienen nuestras células somáticas siempre terminan en dos, pero las células malignas pueden tener 4, 8, 10 a la vez, así como los ratoncitos que tienen 10 hijitos y los seres humanos uno solo o de repente algunos también más, pero generalmente en forma natural
no el inducido por el laboratorio, es decir, los niños que se implantan, esos pueden ser gemelos, tres, trillizos, cuatrilizos, pero normalmente es uno nomás, ¿no? O dos máximo. Sin embargo, las células malignas se replican 20 veces, 40 veces, y no solo un número par, sino también número impar, 50 veces. Es decir, tiene un comportamiento muy anormal. Mariana Nicole, Sí, doctora. ¿podrías decirnos otra característica de las neoplasias malignas? Ya hemos dicho su crecimiento incontrolado, ya hemos dicho que varias cositas. Ahora, ¿qué nos dices? ¿Tienen cápsula? ¿Cómo crecen? Tienen un crecimiento rápido. Ya lo dijimos ya. Otra característica más, Mariana. No poseen cápsula porque son infiltrantes. Muy bien, por eso se usa el término de cáncer, porque viene de la palabra cangrejo. El cangrejo tiene múltiples patas y se parece al cangrejo. Las neoplasias, por ejemplo, los cánceres de mama, son estrellados. Algunos son también ovaladitos, pero la mayoría son estrellados. Y la característica es esa, que crezcan infiltrando como ramificaciones, muchas proyecciones a partir de la neoplasia central. ¿Alguna otra característica que recuerdes, Mariana? ¿Por qué buscan vasos las neoplasias malignas? Creo que eso es porque la diseminación va a ser más rápida. Entonces Exacto. buscan sistemas sanguíneos o también linfáticos. Para diseminarse, para Sí. no solo alimentarse, sino para viajar a través de ellos a otros órganos. Eso se llama metástasis o tumor secundario. Entonces los malignos metastatizan, a diferencia de los benignos. ¿Ya? No olvidar eso. Gabrielito Vildoso, ¿estás? Sí, doctora. Muy bien. Otra característica de los malignos. Ya hemos visto 4 o 6 hasta el momento. Otras características, a ver. Está que los tumores malignos no se diferencian. ¿Cómo es eso? A ver, explícalo. O sea, carecen de diferenciación. Ya. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de los benignos, cuando se replican las células, eh, imitan bastante a la función de las células normales. En los malignos no. Son estructuras muy Imitan raras. la función y la forma, Y la forma. Gabrielito. Exacto. En cambio, la indiferenciación o poco diferenciación del maligno se refiere sobre todo a la forma, ¿ya? Su función también, obviamente, pero la forma. Acuérdate cómo el benigno se parece a su célula de origen, en cambio el maligno no. Ahora lo vamos a ver, el maligno no se parece. Algunos que se parecen más se les llama bien diferenciados, los que se parecen poco se dice moderadamente diferenciados y aquellos que no se parecen nada se dice indiferenciado. Entonces tenemos 3 grados de diferenciación en la neoplasia maligna. ¿Alguna otra característica que tú estés recordando, Gabriel? Aparte de las mencionadas. ¿Puede haber presencia de necrosis, doctora? También hay necrosis. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la explicación? Quizá por propia autorregulación del cuerpo.
que induzca la necrosis? O... Mira, son varios factores. Uno, el factor de necrosis tumoral que tú estás mencionando, que lo fabrican los macrófagos, pero también las mismas células malignas tienen, aparte de sus factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral, por un lado. Por otro lado, el crecimiento de las células de la neoplasia maligna es muy rápido, es explosivo, a diferencia del crecimiento vascular. Ellos necesitan mucha alimentación y los vasos resultan ser insuficientes. La nutrición es insuficiente para el tamaño tumoral, para el volumen tumoral. Por lo tanto, van necrosándose. No tienen la nutrición suficiente. Esa es una razón. Muy bien, vamos a preguntar a Oscar. Oscar Caleb Bellota. ¿Aló? Omar, doctora. Omar, perdón. Omarcito, aparte de las características que hemos mencionado, dime alguna otra más. Sí, doctora. Son más grandes que los benignos, con formas distintas, por ejemplo, estrelladas, ovaladas. En cuanto a la forma del tumor o la forma de la célula. Estas... De ambos, yo diría. Puede ser, pero eso ya lo dijeron ya. Ya dijeron que la forma no es delimitada y puede tener formas irregulares. Y la célula también tiene pleomorfismo, por lo tanto, también tiene formas irregulares. Pero hay otras características más, Omarcito. A ver, ¿cuáles? Acabamos de hablar de la polaridad. ¿Qué es la polaridad del núcleo dentro de la célula, Omar? La ubicación que tienen, y en las benignas pues se mantendrían, pero en estas malignas no. Pueden variar, pueden moverse a la punta o al tercio medio, por ejemplo. Muy bien, la polaridad. Vamos a ver, José Elías Rivera. Sí, doctora. Cuéntame, aparte de todo lo que se ha dicho, hay otras características más de la maligna que hemos mencionado ya. Ya hemos dicho mitosis anormales, crecimiento rápido, la pérdida de la polaridad, el pleomorfismo. El núcleo pignótico, doctora, podría ser una característica. Muy bien, el núcleo, pero no le digas pignótico porque la palabra pignótico significa núcleo muerto. En cambio, se debe de decir hipercromático. Hipercromacia viene de la palabra cromosoma. ¿Ya? Entonces, hiper quiere decir exceso de cromatina, exceso de cromosomas. Dentro del núcleo de la célula maligna, los cromosomas, el DNA, es mucho más grande, es anómalo. Y se ve de un tamaño grande. Por eso que los núcleos de las células malignas, algunos llegan a tener tamaños monstruosos, grandes. Y la membrana de la cromatina es irregular, nunca es uniforme, no es lisa, es mellada. ¿Te das cuenta? Es ondulada, parece un pocor a membrana. ¿Por qué? Porque dentro de esa membrana hay una cromatina que se está replicando como le da la gana. Y eso se denomina hipercromacia. Núcleos hipercromáticos y con membranas irregulares. Muy bien. Todas esas características las hemos mencionado. Entonces, todos tienen que estar recordando, porque además de escucharme, han estudiado. Ahí tienen su libro de Robbins, que por supuesto lo están leyendo. De otra manera, no nos estamos formando como médicos. Los médicos somos
de repente de todos los profesionales, los que más tenemos la obligación de leer y estudiar. ¿Por qué razón? Porque tratamos a seres humanos. Ustedes saben que la creación más grande que tuvo nuestro creador fue el ser humano, es el ser humano. El ser humano es una maravilla. Cada uno de ustedes es una creación maravillosa. Ningún artefacto, ningún descubrimiento, ningún adelanto científico, ninguna investigación puede compararse al cerebro, a la formación de un ser humano. La capacidad, la versatilidad que tiene el cerebro humano es superior a cualquier computadora. Tiene capacidad creativa. De ahí lo que se consigue, las conquistas que tenemos, la conquista al espacio. Estamos ahora intentando encontrar en Marte la forma de tener un planeta como segunda opción de vida. Entonces, todas esas cosas hacen ver que el ser humano tiene una capacidad creativa, de pensamiento bastante grande. Entonces, eso no podemos dejar de leer. Vamos a atender a esas maravillas de seres humanos. Aunque fuera un ser humano defectuoso, es una maravilla. Y esa maravilla nos la encomienda Dios y la humanidad. Tú como médico vas a atender a esta persona y nosotros para eso tenemos que estar preparados. No preparados, preparadísimos. Después de tanta lectura y entrenamiento, tenemos que dominar nuestra materia para que ese ser humano sea atendido por manos diligentes, por manos expertas, precisas, que no lleguemos al diagnóstico después de dar muchas vueltas. Por eso estudiamos cada materia. Por eso hemos hecho anatomía, fisiología, por eso estamos haciendo farmacología y patología. Para eso, tantos cursos durante tantos años para entender cómo funciona el organismo, cuáles son sus fallas y en qué momento enferman. Y entender la fisiología de esa enfermedad, la fisiopatología de esa enfermedad. Entonces, no podemos dejar de leer. Y lo mínimo que podemos leer en patología es el Robbins. Es lo mínimo, porque este Robbins tiene compendiado, en resumen, muchas enfermedades que son necesarias de conocerlas. No podemos aprobar patología si no estamos leyendo. Paula Patricia. Paulita. Sí, doctora. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulita. Entonces, dicho esto, ¿algo más que quisieras añadir para una neoplasia maligna? Si características, nombre, pregunta, lo que quieras, sí. Dime. Puede ser también la recurrencia en casos de, por ejemplo, los tumores malignos tienden a reaparecer, ¿no? Y otro punto importante también es la relación del núcleo con el citoplasma, que en los tumores malignos va a ser de 1 a 1. En los tumores benignos generalmente es la cuarta o la sexta parte del citoplasma, ¿no es cierto? Y en los malignos puede ser de 1 a 1, es decir, el núcleo puede ocupar todo el citoplasma, ser tan grande como el tamaño de la célula. Muy bien, y la recurrencia que tú has dicho. Entonces son metastatizantes, recurrentes, anaplásicos, pleomórficos. Muy bien, excelente. Yo me alegra mucho porque todas las respuestas están bien. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre nuestros tumores. Y hoy día comenzamos con el pulmón. El pulmón, ustedes recuerdan, tiene un epitelio en el alveolo, tiene un epitelio plano.
la función del pulmón es el intercambio gaseoso. El epitelio es plano. Hola. Tiene un epitelio plano en el alveolo y muchos capilares que le rodean. En cambio, ya en los bronquiolos tiene un epitelio cúbico o hasta cilíndrico. Y cuando es bronquio, que ya tiene cartílago, tiene un epitelio cilíndrico, ciliado. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos hecho en histología. Muy bien. Entonces, el adenocarcinoma de pulmón puede nacer del epitelio, ya sea del alveolo o de un bronquiolo. Entonces, tenemos este ejemplo que está naciendo de este alveolo. Este alveolo con sus células epiteliales planas está dando lugar, está originando un adenocarcinoma. Vemos acá esta proliferación anómala, atípica, que también se ve acá, en este otro extremo, ¿ya? Está en un saco alveolar, proliferando estas células, que las vemos chiquititas, pero vamos a ver otras fotitos más, para que contemplemos de mejor manera. Acá en el centro, más bien no hay tumor. Acá los alveolos se han roto y esta unión de estas roturas de varios alveolos hace como un saco, un sáculo que se llama enfisema. ¿Ya? Cuando hay rotura, se queda como un espacio grande, abierto, y eso se llama enfisema. Y atelectasia es cuando se pegan. Por ejemplo, acá hay alveolitos o sí, que se han pegado, cuyas paredes se han pegado y no está abierta la luz, eso se llama atelectasia. Esto es enfisema. Bueno, lo importante acá que este tumor está provocando acá atelectasias. Esta es una proliferación de ese epitelio, por lo tanto es un adenocarcinoma. Y en pulmón existen varios tipos de adenocarcinomas. Y acá, por ejemplo, estamos viendo que este tumor, que lo vemos acá, así, esta proliferación atípica en medio de este parénquima pulmonar, esto es tumor, pero también acá, también está con antracosis. No porque el tumor en especial tenga antracosis, sino porque el pulmón generalmente tiene antracosis. ¿Por qué? Acuérdense que ahí se lleva el intercambio gaseoso, por lo tanto, ingresa a través de nuestra nariz todo el monóxido de carbono que se genera alrededor nuestro. Y no solo eso, sino cualquier otro vapor, cualquier otro elemento extraño, y puede quedarse alojado, y el carbón depositado en los macrófagos significa antracosis, ¿verdad? Entonces acá, para que vean el tumor, esta proliferación y este tipo de tumor, así que está formando estos espacios como tubos, como tubular, tubos, se denomina tubular. En cambio, cuando tiene papilas como este, se denomina papilar. Tiene como una especie de torrecitas, de triángulos, que tienen este nombre de papilar, adenocarcinoma papilar. Existen muchos tipos de cáncer de pulmón, ¿ya? Les voy a mostrar algo más. Acá la presencia de un poco de células tumorales dentro de un linfático. Esto se denomina émbolo vascular. En el caso de que sea venoso, émbolo venoso, émbolo arterial o émbolo linfático. Los tres son vasos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver en esta página que tanto nos gusta, que es el patólogo Outlines, el pulmón, para que veamos cuántos tipos de tumores tenemos
y si el adenocarcinoma tiene alguna predilección por algún sexo, por alguna edad. Miren, el adenocarcinoma generalmente es de localización periférica en el pulmón, o sea, cerca del mesotelio, ya cerca de o sea, y en la parte superior, a diferencia del carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso se localiza en la parte central. Adenocarcinoma. Vamos a, miren los tipos de adenocarcinomas que hay. El acinar, el coloide, el entérico, el fetal, el invasivo, el epídico. Adenocarcinomas secas, el micropapilar, el mínimamente invasivo, el papilar, el sólido. Yo espero que cuando les estoy enseñando estén todos pendientes y no estén muy acomodados, porque de otra manera se duermen, se cansan y la clase resulta ser infructuosa. Jóvenes, yo les estoy invocando a que tengan un comportamiento bastante positivo, bastante favorable hacia ustedes mismos. Entonces vamos a entrar acá al adenocarcinoma para ver. Y el adenocarcinoma, como lo dice acá, dice, es aquel que no de células pequeñas, aquel que tiene diferenciación glandular con producción de moco y expresión marcada de neumocitos. Muy bien. Dice, es más prevalente que el carcinoma de células pequeñas. Bueno, positivo para el TTF1 en la inmunohistoquímica. Bueno, nos están actualizando y nos están diciendo que la palabra, por ejemplo, bronquiolo alveolar está descontinuada, etc. Algunos términos que usamos antes. Entonces, prevalente más en el sexo femenino que en el masculino. Dice más en varones no fumadores. Los fumadores hacen carcinoma escamoso, epidermoide. En cambio, estos no fumadores hacen carcinoma, adenocarcinoma, donde se localiza en el lóbulo superior, más que en el inferior, y en la zona periférica, más que en la central. Las metástasis frecuentes son a cerebro, al hueso, a la adrenal. ¿Listo? En cuanto a su fisiopatología, hay mutaciones genéticas y exposición tóxica a los tóxicos. En cuanto a su... también hablan que aparte del cigarro está el random, que está en el suelo. Los humos del aceite, del aceite cocido, que se da en el Asia, por ejemplo, también se ha encontrado que tiene, es un factor que expone a esta enfermedad, igual que la asbestosis, los asbestos. Muy bien, la clínica tos es productiva cuando es el mucinoso. Y síndromes paraneoplásicos como la osteoartropatía hipertrófica pulmonar, que se caracteriza porque los deditos se muestran, la última falange del dedo de la mano se muestra como en palillo de tambor. Han visto los palillos de tambor, como el palillo de fósforo, que tiene la puntita más grandecita, anchita. Muy bien. En la radiografía se lo va a ver bien definido, sólido, con opacidades también, y ahí, por ejemplo, en esta radiografía estamos viendo un nódulo tumoral. El pronóstico en el tipo lepídico es favorable. El micropapilar es desfavorable. Bueno, en cuanto a su macroscopía, ¿cómo se ve un carcinoma de pulmón, un adenocarcinoma? Cerca de la superficie, está en la zona periférica, en el óvulo superior. Marianita. Sí, doctora.
¿Cómo son los bordes de este tumor? ¿Estás con la computadora prendida o tienes el celular a la mano? No, doctora, estoy en las clases desde el celular. Ya. ¿Estás viendo las imágenes? Sí, sí la alcanzo a ver. Ya, entonces, ¿podrías describirme los bordes de este tumor, cómo son? Son como ovalados, por decirlo así. Lobulados, bordes lobulados. La forma puede ser ovalada, pero mira estos bordes. Son irregulares, ¿no es cierto? Son como Sí, lóbulos, ¿ya? Y este color, ¿qué color? ¿Cómo lo describes? Mira, el pulmón es así, casi cobrizo. ¿Y el color del tumor cómo es? es blanquinoso, Ujú. ¿Y la parte central de qué color está? como necrosado, de color Como negro. gris. Gris, ¿no Sí, es cierto? Podría ser la antracosis o podría ser necrosis, como dices tú. Muy bien, esta es la macroscopía. Ahora vamos a ver fotitos de la microscopía, ¿ya? Acá también otro tumorcito, la macroscopía de otro tumorcito. Están viendo esos bordecitos irregulares, ¿no es cierto? Todos están mirándose. Espero. Ya, vamos a ver la microscopía. Bien, vamos a comenzar por esta. Y miren ustedes, estas glándulas abiertas, algunas más pequeñas, otras grandes, una glándula que ni siquiera cerró, es como una herradura. En esta glándula, por ejemplo, están saliéndose las células y están caminando en el estroma. ¿Logran ver eso? Voy a preguntar. Anel Saraid, ¿estás viendo este Sí, tumor, doctora. Anel? ¿Qué Sí, te sí, doctora. parecen esos núcleos? Mira, descríbeme los núcleos. ¿Cómo son? ¿De tamaños irregulares? ¿Te parece que son irregulares, uno grande y otro más chico? Sí, doctora, me parece que están irregulares, unos chiquitos y el otro más grande. Muy bien. Y en cuanto a la polaridad, también hay alteración de la polaridad, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Sí, sí, doctora. Muy bien. La otra cosa que te quiero preguntar, ¿te parece un tumor in situ que está dentro de su membrana o está infiltrando ya, como se ve acá? Ya se está infiltrando, doctora. Podemos ver que están saliéndose de su lugar. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir viendo otras fotitos. Este es otro tumor de patrón lepídico. Antes le llamábamos bronquiolo alveolar, ¿ya? Solamente está tapizando al alveolo el tumor. De ahí su nombre patrón lepídico. Las células tumorales solamente están aquí alrededor del espacio del alveolo. Este también es un patrón lepídico y las células tumorales son estas. Estas nada más. Otro también de patrón lepídico. Las células neoplásicas alrededor del alveolo. Este es un micropapilar, fíjense. Tiene como papilitas. Y estas papilitas tienen un core vascular. Quiere decir que su parte central tiene vasitos para alimentar al tumor. Y estas células se están desprendiendo de acá. Están llenando este espacio. ¿Ven? Miren este núcleo. ¿Qué se puede decir de este núcleo? Que tiene varios nucleolos, ¿verdad? ¿Están viendo todos estos varios nucleolos? A ver, vamos a preguntar acá a Davidcito, David Alejandro.
Sí, ¿Me doctora, puedes buenas describir tardes. qué te parece este núcleo? Este núcleo, ¿qué Mm, proporción tendría con su célula, con su citoplasma? es- ay, se me fue el nombre. O sea, el núcleo, bueno, se ve, lo que yo veo, varios núcleos no céntricos, sino en la periferia del citoplasma. Ya, mira, te diré, esta es la célula. El citoplasma es celeste Ah, ya, ya. o algo así. Y este es el núcleo, ¿ya? Un núcleo que tiene una relación con su citoplasma casi de 1 a 1. Y estos son los nucleolos. ¿Y cuántos nucleolos hay? Montones de nucleolos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y por qué se da ese cúmulo de nucleolos ahí dentro? Es característico también de los tumores De malignos. los malignos, sí. Normalmente no se tiene que ver al nucleolo. Normalmente si tú buscas, raramente vas a encontrar nucleolo en en los tejidos normales, pero las neoplasias muestran sus nucleolos de manera ostensible. Ya estos nucleolos son propios de la malignidad. Miren esto. Esta célula y este núcleo son completamente diferentes a este, por ejemplo. Este tiene un núcleo que es ligeramente fusiforme, este es ovalado, ¿no es cierto? Este es un núcleo fusiforme. Este es casi redondo, eso es pleomorfismo. Ahora, las membranas nucleares son irregulares también, irregulares son. Entonces, estamos viendo un carcinoma, un adenocarcinoma de pulmón de patrón papilar. Muy bien. Este es uno sólido. Igual, la misma cosa, bastante sólido. Y un mucinoso. Dentro de estos espacios glandulares hay moco, mucina. ¿Ya? Por eso se denomina mucinoso. Igual, lagos de mucina. Y estas son las células tumorales. Este es el estroma. Podrían haber células tumorales aisladas o en grupos caminándose dentro del estroma, porque es un tumor invasivo, infiltrante. Muy bien. Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Algún comentario, algo que quieran decirme? O si no, pasamos a al siguiente tumor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El mismo tumor del WARD está mostrándonos un émbolo linfático cerca de la periferia del tumor y acá es mesotelio, ¿no? Esta es una capita delgada como el mesotelio que cubre la cavidad abdominal. Igual hay un mesotelio que está cubriendo la cavidad torácica y que está adherida también a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad. Entonces, este mesotelio se ha hiperplasiado en forma reactiva. Normalmente es una capa de unicelular plana, pero acá estamos viendo crecimiento. ¿Por qué? Porque acá hay cáncer, no, porque el cáncer está tan cerca que empieza a hiperplasiarse en forma reactiva. Esos son los factores de crecimiento que se quedan influenciados por causa de la presencia de este tumor que está secretando muchos factores de crecimiento fibroblástico, de angiogénesis, de todo, de plaquetario, factores de necrosis, etc., etc. Y obviamente el tejido que le rodea no está indiferente, está también afectado. Muy bien, hemos terminado. Ah, no. Acá vamos a ver un líquido pleural, nos lo envían para estudiar si hay células malignas. Y acá estamos encontrando bastantes células mesoteliales que se desprenden normalmente. Y en el centro del campo, dos células que nos llaman la atención,
que tienen bastante mucina y tienen hasta 2 núcleos, uno acá y otro acá. Entonces, esta es una célula maligna. Esta es una célula de un adenocarcinoma. Igual acá. No tiene exactamente esta forma, pero es otra célula de neoplasia maligna, de adenocarcinoma. ¿Por qué estoy segura que es un adenocarcinoma? Porque en el citoplasma tiene algo transparente que parece ser mucina. Entonces, puedo pensar, este de repente es un mucinoso, pero simplemente me quedo diciendo es un adenocarcinoma. Igual acá, en esta segunda toma, se ve estas células que tienen un citoplasma claro y unos núcleos bastante deformes, alterados, uno redondo, otro ovalado, fusiforme, ¿no? Y todo en conjunto son células de adenocarcinoma en el líquido pleural. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a pasar entonces al riñón. En el riñón existe la posibilidad de que haya cánceres dependientes de los túbulos, dependientes de los vasos, dependientes de, lo pueden haber angiomas, angiosarcomas, pero uno de los tumores glandulares más comunes es el tumor de células claras. Es un adenocarcinoma muy frecuente. Generalmente es de varones entre los 50 y los 70, 60 años, y son claros porque tienen mucho glucógeno en su citoplasma. Y por eso podemos usar coloraciones especiales como el PAS, que es el ácido periódico SHI, para poderlos colorear. Este tumor, bueno, este es un corte histológico de un riñón normal. Y vamos a preguntar, por ejemplo, a ver a quién, perdón. Vamos a preguntar aquí a Paula Patricia. No, vamos a preguntar mejor a Dalit. A Dalit Champi, ¿estás? A Dalit. Sí, doctora. Ya, muy bien. A Dalit, voy a mostrarte esto y tú me vas a decir qué, bueno, ya sabes que es el riñón. ¿Qué estructura es esta? ¿Cómo se llama esta estructura dentro del riñón? Que se encuentra en la parte de la cápsula, ¿cómo? En la corteza. Es un glomérulo. Glomérulo. ¿Y estos qué son? Los que están alrededor. Los túbulos. O regresamos a histología y ya no hacemos patología. Túbulos, túbulos. Los que salen del glomérulo se llaman los proximales, después vienen los distales, después viene la porción recta. Oh, no voy a repetir histología. No. Simplemente nos va a faltar tiempo si seguimos haciendo esto. Entonces tenemos que decir que este es un corte de riñón con sus glomérulos y sus túbulos y un infiltrado inflamatorio. Entonces este es una glomerulonefritis. Este es una pielonefritis más bien, no glomerulonefritis, porque glomérulo no está tan comprometido como su estroma, por lo tanto es pielonefritis. Proceso inflamatorio, nada más. Pero vamos a ver tumor. Y este es el carcinoma de células claras. Ya decía, es el más común de los adenocarcinomas y se caracteriza porque, como ven ustedes, un núcleo puntiforme y alrededor un citoplasma absolutamente claro, limpio, que parece como hueco. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá en nuestro libro favorito, kidney, y vamos a buscar otras fotitos. Kidney.
Hay tumores propios de niños, como es el Wilms, por ejemplo, y tumores benignos de adultos, como es el angiomiolipoma, que es bastante común. Y los carcinomas más frecuentes de los adenocarcinomas, obviamente, es el de células claras. ¿Ya? Entonces, miren, dice, es el tumor más común. Típicamente dice, son nidos de células compactas de citoplasma claro, que se muestran en acinos. Dice que se coloca en la corteza y tiene un color amarillo dorado, ¿ya? Y que se muestra en su arquitectura como sólido o en nidos. Ahora, las células claras también pueden tener gránulos eosinófilos. Hay un gen que se repite mucho que es el von Hippel-Lindau, DHL, que hace que este gen sea una enfermedad algunas veces familiar. Padre con este gen, hijos van a tener el cáncer de células claras. Constituye solo el 2% de todas las malignidades, pero dentro de los carcinomas renales 65 a 70%. Generalmente por encima de los 40 años y más frecuente en el varón que en la mujer. ¿Listo? Estos metastatizan y generalmente son solitarios, o sea, únicos, ¿ya? Y metastatizan por vía hematógena, por vía linfática y también por extensión renal a través de la vena. O sea, pueden meterse a la vena renal. Ya, entonces, a través de los linfáticos, de cualquier linfático que esté rodeándole, y por vía hematógena, sus órganos más preferentes son pulmón, metastatiza al hueso, a la pleura, al hígado, sistema nervioso central, cabeza, cuello. Ahora vamos a ver algo de su... Bueno, en la clínica es típico la triada de masa, dolor y hematuria. Cuando hay un paciente que está con hematuria, que tiene dolor en el flanco a nivel renal y tiene una masa que se le toca o se le ve en la placa, con seguridad esto es un cáncer renal y probablemente de células claras. Bien, vamos a ver ahora su microscopía y su macroscopía. Así se lo ve al cáncer de células claras renal. Miren, ovaladito, parece casi delimitado y el color es amarillo dorado. Este es el riñón, es la grasa extrarrenal o perirrenal y acá hay dos tumores, este y este. Igual acá se ve el riñón, este es el parénquima renal y acá el tumor de este color. Acá han abierto el riñón y el tumor es grande, mide 5 centímetros y presenta una zona central media clara y signos de necrosis, sangrado por todo lado. Muy bien, vamos a ver su microscopía. Y acá está la microscopía. ¿Y quién no va a decir que estas son células claras? ¿Verdad? Parecen adipocitos. Vamos a preguntar aquí a Camila Irene. Sí, doctora. ¿Estás mirando esto? Sí. ¿Por qué este tiene célula clara? ¿Por qué contenido tiene en el citoplasma que lo hace claro, transparente? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Lo hemos dicho antes. ¿Puede ser mucina? No, glucógeno y también lípidos, dice. Ambos, lípido y glucógeno. El moco no es claro, el moco es algo
celestito, de color celeste es el moco, cuando se lo ve en la microscopía. Sigamos viendo este tumor. Mira, nuevamente, no se olviden. ¿Por qué célula clara? Porque tiene glucógeno y lípido. El núcleo, miren, acá está central, acá está en una periferia, acá también en la periferia. ¿Se dan cuenta? Acá central. Eso es lo que hace la neoplasia maligna. El núcleo central o donde quiera ponerlo, en la periferia. Por eso es este pleomorfismo, esta anarquía que tiene la neoplasia maligna. Y es un tumor muy vascularizado, este carcinoma. Acá, por ejemplo, perdón un momentito. ¿Cómo está? Perdón. Estábamos viendo el tumor de células claras y estábamos viendo que también podía tener algunos gránulos y por eso cambia de color. Bueno, y este tumor igual es de células claras, sin embargo ya tiene unos núcleos bastante bizarros, unas células gigantes y es, bueno, de repente de los más agresivos. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctora, en la última imagen que mostró, Sí. ¿Se puede ver que tiene varios núcleos? ¿O justo en esa que está apuntando? ¿O cómo Ya. es eso? Sí, Mariana, me parece que el núcleo es este. Y estas parecen ser inclusiones. Estoy pensando que más que ver varios núcleos, son inclusiones que tiene el citoplasma. Porque estoy viendo que los núcleos son monstruosos, este es un núcleo más pequeño,
pero acá solamente me parecería que este es el único núcleo y que estas son algunas inclusiones intracitoplasmáticas de algún elemento tal vez ha fagocitado o tiene ribosomas muy grandes, algo así quisiera interpretarlo de esa manera. Uh-huh. Pero el hecho de que tenga dos núcleos como este también es posible. Pueden tener dos núcleos o pueden tener más núcleos. Esta, por ejemplo, es una forma rhabdoide, se le denomina así. El núcleo está como que se saliera de la célula. Este es el citoplasma rosadito y este es el núcleo y parece que se estuviera saliendo, escapando de la célula. Se llama eso rhabdoide. Bueno, hemos visto una mixtura de tumores de células claras y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando con otros tumores. Y acá tenemos a un melanoma. Y quisiera preguntar a Camila Irene. Camila, ¿qué me dices? ¿De dónde nace, de qué célula se origina el melanoma? Ya lo hemos dicho, Camila. Lo hemos dicho. Hemos dicho que hay un tumor benigno que se llama nevus o lunar y un tumor maligno que es el melanoma. Y se originan de una célula que se llama la célula névica. Melanocito o célula névica. ¿Dónde se encuentra la célula névica, Camila? En la piel. Muy bien. En el epitelio escamoso. No solo la piel. Epitelio escamoso también tiene el esófago, ¿ya? El ano. La vagina. No, espérate, sí, la vagina. Entonces, dime tú, ¿podríamos tener un melanoma en el esófago? Sí. ¿En la piel? Sí. ¿Y en el ano? También. Muy bien, así es, exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Dice, nos están mostrando un melanoma acral, ¿ya? De la piel. Cuando decimos acral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a preguntar acá a Mariana. Ah, no, ya estamos hablando, ya vamos a hablar con Mariana. Madonita, cuando hablamos de acral, ¿a qué nos referimos? Y el Buenas acral. tardes, doctor. Creo que es las palmas y las plantas. Perfecto, Madonna. De palma y planta, acral. Y entonces estamos viendo acá una neoplasia dependiente, maligna dependiente de las células névicas. Y acá que estamos viendo una epidermis con mucha queratina acral. Parece planta de pie, ¿no es cierto? Podría ser planta de pie, sobre todo de los que caminan un poco sin zapatos. Y el tumor, acá está el tumor. Está localizado en el dermis en este momento, pero se ha originado a este nivel porque las células névicas están en la epidermis. Y otra cosa, la célula névica se caracteriza por tener un halito claro. ¿Se acuerdan ustedes? Un halito claro que lo distingue de otras. ¿Y qué es la que fabrica? ¿Qué fabrica, Madonita, la célula névica? La melanina. Muy bien, pero no la fabrica para sí, porque la comparte con el queratinocito, o sea, la célula epitelial que está a su lado, y esas células se encargan de darle el color a la piel. Cuanto más melanina, nuestra piel es más oscurita, y cuanto menos melanina, es más clarita. Entonces, existen melanomas pigmentados y melanomas apigmentados, no pigmentados, ¿ya? Entonces, y tiene este melanoma formas, mejor dicho, las células pueden ser fusiformes o pueden ser epitelioides,
Miren ustedes, este es el melanoma. Este es un melanoma melanótico. ¿Por qué? Porque tiene melanina. Pero hay los no melanóticos, ¿ah? Esta tiene una forma fusiforme, ¿no es cierto? Y que tiene melanina. Acá también se ve una célula ovaladita con su núcleo y no tiene melanina, pero es fusiforme la célula. Y así como esta fusiforme también, este sería un melanoma fusocelular, porque la mayoría son fusiformes, pero existen melanomas epitelioides. Vamos a ver, estas son las células malignas que ustedes las están viendo, pero vamos a ver otros melanomas, también este es fusiforme, porque sus células son larguitas. Fuso viene de la palabra uso, y el uso es largo, ¿no? Acá una célula que no solo es fusiforme, sino algo epitelioide y con un núcleo bien grande y bien feo. Acá la melanina que fabrican estas células, en fin, los núcleos son bastante ingratos y las células también son bastante feas. Pero vamos a ver en nuestra página favorita, igual melanoma, en piel, skin tumoral, tumor melanocítico. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto que existen tumores benignos, que son los nebus, que tienen alonevo, nebus intradérmico, nebus dérmico, etc., nebus compuesto, nebus azul, nebus despigmentado, etc. También hay un nebus de Spitz. Bueno, de los melanomas. Vamos a ver este melanoma. Y nos está diciendo que este tumor nace del melanocito maligno, que puede estar en la piel y en la mucosa. Y también dice que también pueden tener órganos internos, como el tracto gastrointestinal, ya les decía, el esófago. El sistema nervioso también puede tener melanoma. Muy bien, ahora, dice, acontece como la mayor parte, da lugar a mortalidad por cáncer de piel en su mayor parte de veces, que la profundidad del melanoma se mide con un término que se llama Breslow, y que esto da el pronóstico, que este melanoma se da en una mutación del BRAF, y este BRAF muchas veces lo usan los dermatopatólogos para determinar su pronóstico. Muy bien. Entonces, que apenas es el 1% de todos los cánceres y en Europa constituye hasta el 7%, que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, 1.5 a 1, que los factores de riesgo son las pieles delgaditas. También hay un factor familiar, de historia familiar. También la exposición intermitente a la luz ultravioleta. Nosotros que tenemos mucha radiación ultravioleta. Dice también que hay un fenotipo de nebus displásico que puede dar lugar a él. Y acá todos los mutantes, todos los genes mutantes de de este melanoma. Ahí tenemos TERT, MTF, CDK4 y la inmunosupresión. Los inmunosuprimidos pueden hacer fácilmente melanomas, que los sitios más comunes son las extremidades inferiores y el tronco, y en forma extracutánea está la región anorrectal, el tracto aerodigestivo, tracto sinonasal, la leptomeninge y la úvea del ojo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora existen tipos: plano y levemente elevado, nodular, polipoide, verrucoso, pigmentado. Ya decíamos, pueden ser acrómicos, es decir, amelanóticos. Y acá en la clínica hay el signo del ABCDE. A significa asimetría, B, bordes irregulares, C,
un color variable, variación en el color. El D, diámetro mayor de 6 milímetros. La E es la evolución. Hay que estar observando cómo evoluciona. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cómo se ve. Vamos a mirar la macroscopía. Y acá tenemos, por ejemplo, un melanoma. Y entonces, siguiendo el signo del ABCDE, tenemos asimetría. Es un tumor asimétrico. Ustedes están viendo, a ver, vamos a preguntar porque fácilmente se me van durmiendo o se escapan o no sé qué pasa. José Elías Rivera, vamos. José Elías, ¿estás? Sí, doctora. Bueno, aparte de la asimetría que estoy señalando acá, porque es un tumor asimétrico, ¿qué significa B? Bordes irregulares. Muy bien. C, color. ¿Qué me Color. dices del color? A ver, ¿es igual el color en todo el tumor o ves diferentes tonos de color acá? No es igual. Diferentes tonos de color. Fíjate, uno más clarito, más oscurito, alterna con otro más clarito. Sí, ¿no es cierto? Vamos a ver otro melanoma. Miren este de planta de pie, acral. Una zona oscura, una zona... Oh, voy a retroceder, ¿ya? Una zona despigmentada, otra zona oscura, otra clara, ¿verdad? Es una mixtura de colores. Entonces, en cuanto al color, también hay variación, ¿no es cierto? Ya, tenemos A, B, C, D. Ahora viene D, diámetro más de 6 milímetros, dice. O sea, todas esas manchas que encontremos con estas características, más de 6 milímetros, es un melanoma, jóvenes. Y hay que ver la evolución, a ver cómo va creciendo, cómo va cambiando de color. Entonces, está claro todo esto, ¿verdad, José Elías? Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a ver, miren, estos se llaman satélites. Todo esto es el melanoma, ¿ya? Y estas chiquititas también son melanomas, pero se denominan satélites. Son como melanomitas chiquititos que están dentro o alrededor del melanoma grande. Esa es la otra característica, los satélites. Ahora vamos a ver la microscopía. ¿Cómo se mira en la microscopía? Miren ustedes acá. Estos nidos de células, como los nebus, como el tumor benigno, pero en forma desorganizada y acompañadas de muchos linfocitos, células atípicas, núcleos grandes hipercromáticos. Estos nidos de células de diverso tamaño, voy a volver, de diverso tamaño, unos grandes, otros chicos, asimétrico, totalmente. Acá hay menos células que acá y que acá. Vamos a ver otra lámina. Y vemos este melanoma que tiene una forma ya epitelioide, porque son las células más grandecitas, más redonditas, más como el epitelio, no es fusiforme como el anterior, ¿no? Se dan cuenta y está fabricando melanina. Entonces, estas células que tienen su halito, conservan su halito, halo claro alrededor del núcleo, que son las células nédicas, y siempre acompañadas de mucho linfocito. Algunos patólogos ven la cantidad de linfocitos para ver cómo es el pronóstico de este melanoma. Este es un melanoma nodular, está formando un nódulo, así se denomina, melanoma nodular. Este también es otro nodular, están varios nódulos y hay pigmento, mucho pigmento. Parece fusiforme. Este melanoma que tiene una zona de necrosis y acá está con una costra hemática, o sea que se ha ulcerado. Cuando el melanoma solamente está en la parte epidérmica
y no ha atravesado la membrana basal, se denomina melanoma in situ. Pero si atraviesa como lo... ¿Dónde vamos a ver? Esto todavía es chispas. ¿Por qué se me va? ¿Cuál era este? ¿Cuál era este, creo? Ya. Este es un melanoma in situ, fíjense, está creciendo y no ha sobrepasado la membrana basal, ¿no? Entonces, melanoma in situ. Y vean la simetría. Ay, Dios. Vean ustedes la simetría, porque acá son nidos bastante grandes y acá son individuales, acá son bien chiquititos. Este es otro tipo de melanoma que le llaman de diseminación superficial. Esta es la membrana basal, la que separa el dermis del epidermis. Ay, ay, ay. Pero se está creciendo por venciendo la membrana basal ya lo vemos que ha sobrepasado la membrana basal y entonces a este se le denomina melanoma de crecimiento superficial, ¿ya? Este es otro melanoma y este es la epidermis y bueno, acá hay mucho linfocito. Esto todo está en el dermis, está en el dermis. Bueno. Este parece ser un melanoma in situ o de lo contrario un melanoma de diseminación superficial. Muy bien, yo creo que estamos bien de melanoma. A ver, entonces vamos a pasar a la siguiente, no, a la siguiente lámina, al siguiente tumor. Mama. Vamos a ver mama. A ver, vamos a preguntar también. No sé por qué nuestros alumnos están ausentes, se van. Paula Patricia Ponce. Paulita. Sí, doctora. ¿Qué me dices? ¿En la mama podrían haber adenocarcinomas únicamente o también sarcomas? Porque es una glándula la mama, tú sabes. Tiene sus lobulillos, tiene sus conductos. Ya, dime tú, ¿qué crees? Doctora, ¿Sí? adenocarcinoma sí hay por las glándulas. Muy bien. ¿Y sarcomas podrían haber? Acuérdate que en el estroma de la mama tenemos vasos, nervios, ¿no? Tejido graso. Creo que sí, también. Por supuesto. Podríamos tener lipomas, podríamos tener hemangiomas, podríamos tener tumores de nervios, como es el neurilemoma, podríamos tener, en teoría, sarcomas malignos, por supuesto que podemos tener, pero el más común es el adenocarcinoma, ¿ya? 90% o 99%. Entonces, esta es la mama normal, acuérdense, este es el epitelio y acá está, esto se llama lobulillo, ¿no es cierto? Perdón, acino. Estos son los lobulillos y tienen sus conductillos y los conductillos todos se unen y finalmente terminan sacando todo el producto hacia el pezón a través de los conductos galactóforos. Muy bien. Este es el parénquima, este es el parénquima y este es el estroma y en el estroma tenemos vasos, nervios, grasa, así que sí pueden haber sarcomas. Entonces, acá tenemos un conducto con una hiperplasia. Este simplemente es una hiperplasia, así como un encaje. Las hiperplasias ductales pueden ser usuales, benignas o atípicas, malignas. ¿Ya? No malignas, sino atípicas nomás. Hiperplasia ductal, atípica. Muy bien, ahora vamos a hablar del cáncer. El cáncer es la proliferación de los acinos o de los lobulillos o de los conductos. Entonces hay cáncer lobuliliar y hay cáncer ductal. Y puede ser in situ cuando no pasa la membrana como este. No ha pasado la membrana basal.
y es infiltrante cuando ya se metió dentro del estroma. Entonces acá tenemos un in situ y un al lado de un infiltrante. Probablemente por los mismos genes, probablemente la misma morfología. Entonces, cuando vemos esto, nosotros decimos carcinoma infiltrante con componente in situ. Y existen variedades también de carcinomas. Por ejemplo, este es un mucinoso. El mucinoso tiene mucho moco o mucina y las células son pocas, muy pobre en celularidad. Muy bien. Entonces vamos a entrar a nuestra página favorita y vamos a buscar BREST. Y en BREST vamos a buscar adenocarcinoma. Entonces el adenocarcinoma, ya les decía, puede tener, puede ser de los conductos, puede ser también de del ovulillo. Actualmente hay una clasificación bastante interesante histológica de los adenocarcinomas. Sin embargo, antes que darle tanta importancia a la clasificación histológica, le damos más valor a la clasificación biológica, que se hace viendo los genes a través de la inmunohistoquímica. Nos interesa saber si es estrógeno positivo, si es progesterona positivo, cómo está el HER para su tratamiento y su pronóstico. Entonces vamos a ver acá el adenocarcinoma NOS. Este es el más común de todos los adenocarcinomas. Este es el más común, 75-80%. No tiene otros subtipos, llamado también carcinoma ductal infiltrante, prevalente sobre todo a los mayores de 65 años. Y se da después de la menopausia, se da por una mixtura de fallas genéticas. Algunos mencionan también mutaciones de los BRCA. Generalmente los factores de riesgo son la menarquía temprana, pero una menopausia tardía y la nuliparidad, es decir, las mujeres que nunca han tenido hijos o que tienen hijos por encima de los 30 años. Entonces, la obesidad de la menopáusica, de la posmenopáusica también. También dicen los contraceptivos, tiene un riesgo, pero eso está controversial todavía. Entonces, esos son los factores de riesgo. Muy bien. Vamos a ver un tumor bastante feo, una masa fungosa. Generalmente no llegan así, ya no. Antiguamente puede ser. Esta es su mamografía. Se ven microcalcificaciones y el tumor. Y acá está el tumor. Pero vamos a ver que la mamografía es la prueba gold estándar para poder entender si es un invasivo o es un in situ. Entonces vamos a ver su macroscopía y acá tenemos un tumor ovalado, pero de forma de bordes irregulares, obviamente. Este es un tumor raro de los, yo diría que es un medular porque tiene una forma muy bonita, es de los raros porque en su mayoría de veces son así, con sus patitas, como el cangrejo, estrellados. Vamos a preguntar acá porque me parece que se cansan los jóvenes y se van o se duermen. Angie Sofía. Sí, doctora. Muy bien. A ver, perdón. ¿Qué te parece este tumor? ¿Cómo lo ves? ¿De qué color? Es de color blanco. Muy Está bien. hipopigmentado y es infiltrante. Muy bien, infiltrante, porque mira cómo avanza sus patitas para todo lado, ¿no? Esos son los más comunes.
Parece que inclusive quisiera estar infiltrando hacia la piel porque la retrae, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí, ¿no es cierto? Está retrayendo a la piel y parece que está infiltrando a la piel. Este otro tumor, igualito, miren esas patitas del cangrejo, cómo se ha metido. Entonces, cuando estudiamos estos tumores, tenemos que ver bordes, borde superior, inferior, anterior, etc. La piel también se estudia. Miren acá, el tumor. Eso es la macroscopía, pero ahora veamos microscopía. Y acá les muestro. Acá. Ya, ya, ¿y qué? Ya, miren, estos nidos de células tumorales, como es glandular, es epitelioide, es epitelial, células redonditas, formando estos niditos. Cuanto más se parece a la mama normal, es bien diferenciado, y cuanto menos, indiferenciado, ¿no? Entonces acá ven un acúmulo sólido y grupos sueltos, ¿no? Células sueltas que están caminándose por el estroma. Igual acá se están aproximando a la epidermis, ¿no? Están invadiendo acá al subcutáneo y están intentando llegar al dermis. Miren, este es el tumor que está a manera de, ¿cómo le llaman? El puzzles. ¿Cómo se llama el puzzles? El ajedrez, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí vemos el tumor, estos lobulitos, que justo la forma convexa da con la cóncava, ¿no? Esta es una coloración, es una ecaderina que sirve para ver si está originándose en el epitelio del conducto o en el epitelio del lobulillo. El epitelio del lobulillo carece de la ecaderina, entonces esto es conducto, no es lobulillo. Otra vez ecaderina para ver lo mismo, tiene que teñir a la membrana. Esta es una desmina. Y este es el estrógeno. Tiñe solo al núcleo, igual que la progesterona. Y nos interesa mucho porque dependiendo si el tumor es estrógeno positivo, puede recibir tratamiento antiestrogénico. Y esos son los mejores, los luminales A, los que van a tener mejor pronóstico. Ya la progesterona, el marcador de la progesterona también tiñe al núcleo. Este es una coloración que se le hace a la membrana. Ay, ¿por qué? Ya. Ay, señor. Se me sale. Carita, ¿puedes ayudarme? Cari, ayúdame, sácalo de acá, sácame la página de la. Gracias. Ya. Esta es una coloración de HER para ver si hay sobreexpresión de este gen, y entonces si los tumores tienen HER positivo, vamos a tener que darles el trastuzumab para su tratamiento. A diferencia de los luminal A, luminal B, este es un tumor con sobreexpresión de HER. Bueno, entonces hemos visto la histología del cáncer de mama. Y ahora vamos a ver el siguiente tumor. Es un carcinoma papilar de tiroides. Tiroides. Vamos a recordar un poco de la histología de la tiroides, y eso lo va a hacer Anel Saraí. A ver, ¿cómo es que el lóbulo derecho, izquierdo con el istmo están compuestos en su parénquima el tiroides?
Anel, ¿podrías decirnos? Doctora, disculpe, no escuché muy bien. ¿Podría repetir? Sí, ¿cómo es la histología de la tiroides, de la glándula tiroidea? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué fabrica? ¿Cómo está compuesto? Por folículos y estroma. Muy bien. Los folículos, ¿qué tipo de epitelio tienen? Es simple cúbico. Sí, muy bien, cúbico. ¿Y qué fabrican? El coloide. ¿Qué tiene el coloide? Las hormonas T3 y T4. Excelente, Anel. Me da mucho gusto. ¿Tú fuiste mi alumna en histología o no? No, doctora. Fui alumno de la doctora Cintia. Ya, bueno, pues estás recordando bien y me da mucho gusto. Ahí es, esta es una mala foto, pero es el tiroides normal. Acá está el folículo con sus células epiteliales cúbicas, su coloide, y entre este folículo y otro hay unas celulitas que se llaman parafoliculares, que son las células D, y cuando el tumor nace del folículo, da lugar a un adenoma o a un adenocarcinoma folicular, o a un adenocarcinoma papilar, que es el más común. En cambio, las células parafoliculares dan lugar al tumor maligno que se denomina carcinoma medular y fabrica calcitonina ese tumor. ¿Ya? Entonces, este es tejido normal y ahora veamos al tumor. Este tumor papilar, porque forma papila, es el más común de todos los carcinomas de tiroides. Como estamos viendo, hay unas papilitas. ¿Qué pasa ahora con la papilita? Ya. Entonces, no sé qué es lo que pasa. Bueno, entonces el tumor de tiroides que tiene esas papilas se llama papilar, que es el más común. Pero yo les quiero decir que más que papilas, tienen una forma nuclear especial, con un nucleolo especial también. El cáncer papilar de tiroides tiene un núcleo opaco y tiene unas inclusiones intranucleares. Entonces, son las características citológicas las que mandan en el diagnóstico del cáncer papilar de tiroides. Entonces, ahora les quiero mostrar. Bueno, acá hay un ganglio que se ha metastatizado con el tumor de tiroides. Generalmente son ganglios quísticos del cuello, porque el tiroides primero metastatiza los ganglios del cuello y después a otros órganos. Entonces, son ganglios quísticos que cuando se quiere puncionar, se quiere hacer una biopsia por punción, se ven pues quísticos y ya el diagnóstico de arranque ya está casi hecho. Este también es otro ganglio que tiene tumor dentro de él y es una metástasis de un cáncer de tiroides. Esta es una citología en la que se nos está mostrando células de cáncer papilar de tiroides. Acá está la papila. La estamos mirando, la papila con sus células acá en el centro, pero esta forma especial de papila. Muy bien. Vamos a meternos entonces ahora a la página que tanto nos gusta, tiroides. Y acá tenemos tiroides y vamos a entrar a cáncer papilar. Ya les decía, ¿no? Es el más común, pero tenemos al folicular, al anaplásico, al medular, al oncocítico, al pobremente diferenciado. Son varios tipos de cánceres, son como 4 o 5. Y dentro de los papilares hay subtipos. Está el clásico, el cribiforme, el difuso, el encapsulado, el microcarcinoma, el de células altas, etc. Vamos a ver al más común. El típico, clásico llamado. Entonces, este es el más común de todos los cánceres de tiroides. Lo más importante acá es el núcleo. Una membrana irregular y un núcleo que tiene un grove, o sea, una hendidura
que lo asemeja a un grano de café y tiene pseudoinclusión nuclear. En el núcleo hay una inclusión de citoplasma, se mete un poco de citoplasma ahí. Bueno, existen variantes y dentro de los genes que están fallados ahí es el BRAF. Muy importante recordar este. Predominantemente es de mujeres más que hombres, 3-1. Y, ¿qué otra cosa? A ver. Es un tumor muy común acá en el Perú y en Arequipa en especial. Yo estaba a punto de lanzar una tesis y me falló un poco, me frustré porque quería que los estudiantes de química estudiaran el agua para ver que si el agua de bebida venía desde de los Andes, de los volcanes, del deshielo, traían minerales y esos minerales en el agua de bebida podían estar induciendo a la gran incidencia y prevalencia que tenemos de este cáncer en esta ciudad. Hablan de la radiación ionizante, hablan de la exposición nuclear, lo que se dio en Chernobyl. Después de la explosión de Chernobyl en Rusia, ¿se acuerdan ustedes? Hubo una explosión de cáncer de tiroides. La tiroides de Hashimoto también podría, de alguna manera, favorecer la presencia de esto. Y yo estoy pensando que acá entran a tallar metales de alguna manera en la bebida, en la alimentación, que provocan cambios para poder mutar al BRAF y ocasionar este cáncer. Bueno, espero que Dios me ayude y que pueda conseguir demostrarlo. Bueno, el diagnóstico generalmente lo hacen preoperatorio, lo hacemos con una biopsia punción agujapina, que es el BAF. Yo lo hago frecuentemente. Después se decide a qué categoría pertenece y el cirujano entra y opera cuando el patólogo dice es maligno y de tal tipo de malignidad. Tienen buen pronóstico. Generalmente no metastatizan y si metastatizan solo son a los ganglios del cuello, salvo si el tumor es muy grande. Entonces, el ATA, que es la Asociación de Tiroides Americano, habla de los riesgos, ¿ya? De los riesgos respecto del tratamiento, cuando la tiroidectomía es total y después tiene que recibir el yodo radioactivo, cuando el riesgo es intermedio, cuando es la tiroidectomía subtotal, y de bajo riesgo cuando son tumores foliculares intratiroideos. De muy bajo riesgo son los microcarcinomas papilares, aquellos que los descubrimos en forma incidental en la mesa del patólogo. Y bueno, vamos a ver algunos fotitos de microscopía. Por ejemplo, es un cáncer que está ocupando casi todo este lóbulo de tiroides. Este es un solo lóbulo. No sé si izquierdo o derecho. Igual acá, este es el tumor y es ligeramente blanquecino. Igual acá vemos varios cortes de este lóbulo y se están numerando para incluirlos. Igual acá. Y si ustedes se fijan bien, no tiene cápsula. Algunos también papilar podrían ser encapsulados, pero ese es muy raro, es muy poco. Tumor generalmente es invasivo, blanquecino, consistencia firme. Ya. Son ocasionales aquellos que tienen quistes. En cuanto a la microscopía, ya les decíamos, puede ser folicular o puede ser papilar. En este caso son papilares. Ya vemos una forma de papila acá, otra forma de papila acá, pero lo más importante es ese núcleo que es en vidrio pavonado y claro, núcleos claros, bastante claros, y tienen unas inclusiones que las vamos a ver, como esta, por ejemplo,
Si ustedes ven el núcleo, pero adentro hay una cosita blanca redondita, que es la inclusión intranuclear. Otra vez papilas, los núcleos claros, muy claros, con estas inclusiones intranucleares. Acá también hay otra. Igual, acá papilas. Igual acá, con más razón, estas son las inclusiones, perdón, estos son los núcleos en vidrio esmerilado, que se ve como agujereado, como hueco. ¿Ves? Las papilas. Igual, papilas, el cáncer papilar, pero también hay foliculares. Bueno, acá hay células multinucleadas gigantes dentro del cáncer, algún tipo de cáncer que tiene esto. Ese es un tumor residual, dicen, de un cáncer. Cambios de células claras dentro de un cáncer. Y este es un quístico. Acá hay una degeneración quística y acá está el cáncer papilar. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a preguntar entonces nosotros. Vamos a preguntarle nuevamente, porque estamos con muy pocos, acá muy pocos alumnos, a Davidcito, David Alejandro. Sí, doctora. A ver, ¿qué me dices de las displasias de cuello uterino? ¿Qué entiendes por displasia de cuello uterino? También le llamamos NIC, le llamamos LIE. Displasia de cuello uterino. Sí, ¿nunca has escuchado de ese término? La verdad, no lo recuerdo, doctora. Ya. Antes se le llamaba displasia. Actualmente se le llama LIE, pero pasó por una época que se denominaba NIC. NIC quiere decir neoplasia intracervical y LIE significa lesión intraepitelial. Son cambios premalignos, precáncer. De hecho, ya son cambios genéticos que se dan por causa del papilomavirus que se mete en el cuello, busca una brecha, una erosión en la superficie y se llega hasta la parte de la capa basal, ¿ya? Hasta la capa basal. Y entonces ahí empiezan a proliferar estos papilomavirus y su primera expresión es un LIE de bajo grado, dependiendo también del papiloma, y se caracteriza por núcleos que tienen un colocito, un espacio claro, un halo claro alrededor de él. ¿Ya? Eso se llama LIE de bajo grado o displasia de bajo grado. Cuando esto va aumentando, ocupa ya los 2/3 del epitelio y se denomina LIE de alto grado NIC2 y termina ocupando todo el espesor de todo el epitelio, o sea, todo el epitelio ya se infectó con este papilomavirus que induce a cambios mutacionales y ya se va camino al carcinoma in situ. Entonces, la displasia severa es un camino que lleva al carcinoma in situ. ¿Ya? Es cuando ya ocupó los cambios moleculares, cambios del núcleo y del citoplasma en todo el espesor de este epitelio. Entonces acá hay falla en la maduración, o sea, las células de la base tienen que ser más grandecitas, acá más pequeñitas, acá casi no hay núcleos, pero sin embargo acá estamos viendo núcleos, estamos viendo que las células tienen el mismo tamaño desde abajo hasta arriba. Esa es falla en la maduración y eso lo vemos en estas displasias de alto grado o severa, ¿ya? Próximos al cáncer in situ. Esta es otra imagen de displasia severa que ya podríamos decir que está casi como un cáncer in situ. Entonces el patólogo a veces no puede decidirse si es realmente un cáncer in situ o todavía es una displasia severa.
entonces le pone LIE alto grado / cáncer in situ. Bueno, esa fue la última lámina, jóvenes. Y es un poquito tarde, creo que nos hemos excedido en tiempo. Nos estamos despidiendo. Espero que repasen, no se olviden que tienen que preparar para la próxima un caso clínico de casos clínicos para la próxima clase de las neoplasias, benignas y malignas. Divídanse en grupos y ya les estoy poniendo también que tienen que hacer un proyecto de investigación. ¿Aló, Mariana? Sí, doctora. Sí. No te olvides, recuérdales a tus compañeros, se tiene que hacer un proyecto de investigación que tenemos fecha hasta el 9 y háganlo como lo han hecho en investigación, poniendo todos los ítems, todas las partes que le corresponden, ¿ya? Incluyendo la bibliografía, máximo 10, 15 hojas. O Doctora, ¿sí? ¿el proyecto es cada uno debe hacerlo o puede ser en grupos también? Todo el grupo. En grupos, Todo. ya. El grupo 11 presenta un solo proyecto. Ah, ya, o sea, nos tenemos que organizar entre todos. Toditos juntos. Pero tienen que colaborar todos también. Porque si Ya, hay doctora. alguien que no colabora y figura, eso es falta de ética. A ese no le están haciendo un bien, le están haciendo un daño. Bueno, me despido. Hasta la próxima, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, jóvenes.